Esto obviamente, aparte de que es un gusto verte y poder platicar contigo, también tiene el propósito de ser grabado Ujú. para cuestiones de contigo en la distancia del FONCA con la beca. Sí, sí, ¿Tú sí. todavía tienes la beca? Sí, se me termina en diciembre. No quiero Ah, pensar en mira. otra. Sí. Entonces, pues qué bueno, nos va a poder servir a todos. Pues yo muy contento de que me hayas invitado. Aguántame tantito, estoy abriendo el archivo. Le encontré una beta muy interesante de cómo resolver las fotos ahora, porque tú muy bien lo sabes, que tú me lo enseñaste, que una cosa es ver un archivo, ver un negativo y otra cosa es interpretarlo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me ha funcionado estos días interpretar las imágenes de una manera como nunca lo había yo hecho. Fíjate que es interesante lo que dices porque a mí me ha pasado lo mismo. Me ha pasado lo mismo y pienso que es porque este confinamiento nos ha llevado a una especie de silencio interno, Sí, algo que nos permite eh, de alguna manera analizar mejor las imágenes que si estamos distraídos o preocupados o con otros trabajos que hacer en lo que hacemos pues mira, muchos de los filósofos que he estado leyendo también ahora decían de la crisis del ser actual desde los 50, donde el hombre necesitaba, o el ser necesitaba producir todo el tiempo, que su tiempo valía, ¿no? Y por lo tanto uno no podía estar consigo mismo, no podía tener tiempo para no hacer nada, porque eso estaba mal visto. Y creo que justamente eso es lo que me ha pasado, que he tenido tiempo para mí, para leer, para no estar intentando producir porque hay que producir, o sea, simple y sencillamente es algo más como de goce, más... es curioso que siento que esta idea del ser social se ha convertido, o más bien a mí me ha hecho mucho más consciente, ¿no? De cómo me relaciono con mis amigos, con mis colaboradores y con mi propio trabajo y cómo me hacía falta esto, ¿eh? Cómo me hacía falta estar más completamente concentrado en mi propio trabajo. Pues qué bien, mano, me da mucho gusto. Y fíjate que lo que me mandaste de Finlandia, todo tu proyecto, digamos, todo el aliento de esta Opus Magnum me, Sí, me llevó a muchas consideraciones que desafortunadamente en una reunión de Zoom de 40 minutos está no muy da tiempo. difícil Sí, poderlo analizar, pero sí me gustaría que me enseñaras en la pantalla y me comentaras un poco de lo que escogiste para mostrarme ahora, ¿no? Y sí, mostrarle a los demás que vayan a ver el asunto. sí. Mira, voy a entrar a mi pantalla. ¿Me ves? Sí, te veo Ok, perfecto. perfecto. Y ves mi pantalla. Sí, Sí. Bueno, fíjate que tengo un pequeño antecedente. A mí me ha gustado siempre trabajar con la cuestión del inconsciente y hay teorías que me parecen muy interesantes, para cuestiones creativas, como es leer a Jung. Y Jung siempre, Carl Jung, que fue muy cercano a Freud y al mismo tiempo hubo una confrontación interesante, pero él hablaba de los arquetipos vivenciales y él hablaba de que había veces que había ciertas premoniciones o ciertas cosas que, sobre todo en el arte, se adelantaban a una época, ¿no? Entonces, me pareció curioso leerlo y demás, o me gusta mucho leerlo, pero bueno, esto tiene a colación porque mi proyecto se trataba o se trata de hacer un viaje hacia el inconsciente. De eso se trata Finlandia. Finlandia no se trata del país, sino se trata del fin de la Tierra, es un juego de palabras, y es ir a Finlandia a través de este medio, del medio fotográfico, el soporte fotográfico, ¿no? ¿Qué tal?
también es muy interesante hablar de que supuestamente la fotografía siempre ha dicho la verdad y yo estoy desde el día uno consciente de que para lo que mejor sirve la fotografía es para mentir y para poder uno explorar o experimentar, ¿no? Entonces, te muestro un poquito, esto no importa, me voy a ir muy rápido, ¿no? Hay una cita que me interesó mucho, esta, de Friedrich Nietzsche, que dice, cuando miras largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti, ¿no? Entonces, con esa especie de mantra, empecé a irme al paisaje y a tratar de verlo de otra manera. Estamos muy acostumbrados a la fotografía de paisaje, hay toda una genealogía, hay todo un estudio, hay toda una manera de hacer la fotografía de paisaje, pero yo siempre me quedaba, Gabriel, como un poquito con ganas de más, o sea, si es que la película o ahora las cámaras fotográficas o el retoque no es suficiente, estoy sintiendo cosas diferentes, aunque suene un poquito trillado, pero intentaba yo llevar las cosas a otro lugar y justamente creo que ahora fue lo que pude lograr, ¿no? Entonces, eso que te mostré anteriormente era simple y sencillamente contemplar el paisaje y tratar de interpretarlo de una manera diferente, que es árboles, ¿no? Que no tiene ningún sentido, quizá, pero bueno, es donde la foto ya empieza a tomar otro contenido. Te quiero mostrar, dime. Entonces, lo que, por lo que yo estoy viendo, sería un paisaje más emocional, más interiorizado, Yo le más llamo psicológico, un psicológico. paisaje psicológico, ¿no? Una narrativa psicológica y hablo también un poco de los, así como Jung hablaba de los arquetipos vivenciales, también este proyecto se basa en los procesos alquímicos, ¿no? Entonces, el ennegrecimiento o la nada, el nigredo, es donde no existe nada que es el plomo. Entonces, como del plomo se hace una transmutación hacia el oro, ¿no? Entonces, esas son las anclas conceptuales, por así decirlo, o creativas, y también se basan en cuestiones de cómo traducir el sonido en imagen. Voy a tratar de ser más claro con esto un poco más adelante, pero la primera parte, que es el migrero, estos son mis objetos para indagar en el inconsciente, ¿no? Entonces son objetos que a ciencia cierta no sabemos qué son, de Ni qué qué, miden, ni qué miden, ni nada. Me parecen objetos extraños, aparentemente inservibles, pero mi idea es empezar a jugar ya con el inconsciente del espectador. Entonces, estos objetos, como los estoy tratando de proyectar, son como objetos para indagar en el inconsciente. Imagínate que son naves para ir hacia el espacio o un submarino para entrar al inconsciente hacia lo desconocido. ¿Cómo te adentras hacia lo desconocido con estas herramientas? ¿No? Entonces, es muy lúdico el trabajo, o más bien la idea de las imágenes, y trato de jugar mucho con el dibujo, los objetos, los planos, y aquí entra otra parte que se llama los horizontes hipotéticos, ¿no? Que es me voy a tratar de ir rápido porque sé que el tiempo es corto, pero empecé a hacer mucha experimentación en estudio, que el estudio siempre lo he dominado, pero empecé a trabajar con dobles algo de una manera muy tratando de fomentar el accidente, Gabriel. O sea, ponía la película al revés, no porque yo quiera seguir trabajando con película, porque sea del mundo análogo, sino porque me permite equivocarme. Entonces, en la equivocación me empecé a encontrar cosas maravillosas. Ponía la placa, o sea, la película en la cámara, la ponía al revés, por así decirlo, de manera equivocada, exponía un poco el objeto que tenía frente a mí, quitaba la película, la volvía a voltear, movía tantito el objeto de movimiento, digo, de posición y volvía a fotografiar. O sea, hacían múltiples exposiciones en el negativo y empieza a haber contaminación de luz, empieza a haber, pues aunque el estudio aparentemente es estanco a la luz, empezó a haber filtraciones de luz, en fin, ¿no? Entonces, esos son los horizontes hipotéticos, que es cómo se forman las ideas, ¿no? Otra vez, voy desde el inconsciente, desde lo negro, la nada, los objetos para indagar en el inconsciente, luego empiezan las sinapsis, empiezan a fomentarse las ideas, ¿cómo? Pues por accidente, quién sabe cómo, de dónde, etcétera. Y
paso a donde ya se le da forma a las cosas, ¿no? Que es Padrísima como imagen esa. supuestamente a la anterior, esa está hecha en Sonora. Y fíjate que es otra vez que tiene que ver mucho de la visualidad y cómo el ser humano reconoce cosas, ¿no? Primero te fijas en la silueta, así funciona el cerebro, y luego ya dices, ah, es un caballo, ¿no? Pero lo primero que haces es la silueta. Entonces, me ha interesado mucho el inconsciente, la representación y demás, pero sobre todo brincar eh, lo que es el medio fotográfico. Lo que menos me interesa, Gabriel, es que sea una imagen, aunque suene contradictorio esto, fotográfica, por así decirlo. No quiero yo la foto como me la sacó la cámara o como la registró el negativo o como la captura el sensor. Para mí es más importante cómo lo tengo en la cabeza y cómo ese dispositivo, cómo esa tecnología que tengo en la mano, puedo yo hacerla que se parezca más a lo que tengo en la cabeza. ¿Sí me explico? Sí, claro, lo que pasa es que en este sentido, estás traspasando lo que decía Ansel Adams sobre lo que es el negativo, que es la partitura, y la copia, que sería la La interpretación, interpretación. justo. Pero en este caso ya es, digamos, lo has llevado más allá, ¿no? Que una mera interpretación de lo que viste, sino de lo que te estás imaginando que es, Sí, ¿no? y en ese mismo sentido, esta imagen, por eso me parece importante ¿cómo se llama? Compartírtela, porque está hecha de varias imágenes y empiezo a trabajar con la cuestión de lo que era el negativo, el positivo, que si parece pintura, si no parece pintura, etcétera. Pero para mí esta imagen, cuando la logré, o sea, cuando estaba experimentando en la computadora, para mí fue todo un camino, por eso se llama la liberación del propio punto medio, porque fue como un parteaguas, fue así como, haz de cuenta, como una especie como de piedra de toque, o sea, fue algo así en ese momento espectacular para mí. Y era una lucha interna, o sea, entre lo que es la foto, lo que es la genealogía, lo que ha sido la historia de la fotografía, lo que se espera de la fotografía, si soy o no soy fotógrafo, si debo yo de respetar ciertas reglas, que siempre me ha gustado romperlas, pero esta imagen, no sé si sea buena o sea mala, pero para mí fue muy importante hacerla. Y yo tenía, desde hace muchos años, he coleccionado negativos que voy comprando en eBay y tenía un negativo 8x10, más bien una transparencia 8x10, un tanque Sherman norteamericano. Entonces ahí tenía mi placa que la compré por $7 o $6 y la tenía y yo decía, algún día voy a hacer algo con eso. Pues bueno, dio la ocasión de que justamente con eso la hice. Entonces apropiación de la imagen, fotos de viajes que había hecho yo en la nieve, en fin, ¿no? Y también me empecé a fijar de que yo tenía una fijación por el mar, ¿no? Esto, hablando de Ansel Adams, que revisitar toda la historia y la tradición de la fotografía, Grupo F64, Ansel Adams, Minor White, etcétera, entiendo y sé que hay una tradición fotográfica, pero al mismo tiempo creo que uno tiene que ser un poco rebelde de alguna manera. Entonces, estas imágenes también hay un trastocamiento en ellas, pero a mí lo que me interesa también es generar una especie pues no sé si llamarle tensión, ¿no? Por eso pienso que los paisajes son más psicológicos y si te fijas, todo lo que hemos visto, Gabriel, no hay presencia humana, porque todo se trata de un viaje interior, de un viaje personal. Y hablando de los arquetipos, de nuevo, la idea es que sea una especie eh, inconsciente colectivo a partir de la imagen, ¿no? Estos paisajes que yo podría decir que son más paisajes mentales que verdaderos, ¿no? Porque están modificados, están alterados ya en el laboratorio digital, pero esto es más cercano a como yo sentía y estaba en el lugar que como lo captaba la cámara, ¿no? Y me ha parecido también interesante trabajar con los títulos de las imágenes, y esto se llama los riscos marinos son barreras temporales, ¿no? Entonces también este juego con cuestiones psicológicas, ¿no? El mar como un lugar de
un lugar donde existe la profundidad, donde existe lo desconocido, donde existe un mar, como dicen los españoles, que unos días te ama y otros días te quiere asesinar, ¿no? Entonces, eso me interesó. Entonces, por ahí ha ido Finlandia, Gabriel. No sé si quieras que continúe por tiempos o que tú que me... Pues mira, el tiempo que nos permite Zoom generalmente son 40 minutos si lo Ajá, tienes gratuito. sí, Entonces, podríamos seguir unos minutos más. ok, Yo quisiera también por lo menos tomar los últimos 10 minutos para sí, poder hablar un poquito de mi trabajo. Está pensado, voy a hacer 4 entrevistas. Entonces, en cada entrevista voy a dar un poquito de mi trabajo y no todo de un sopetón. Esto perfecto. que me estás mostrando, esto me gusta mucho y me interesa mucho porque es algo que hemos visto ya hasta el cansancio y las marinas, Ujú. pero estas están tratadas de un modo que sí me llevan a otro lado emocional. Fíjate que también lo mismo, me he dado cuenta que a lo largo de casi desde que empecé a hacer fotografía, he tenido una fijación por el mar. De hecho, cuando empecé contigo como tutor, ya hace mucho tiempo, 95, la primera serie que hice de fotografía en mi vida la hice con peces, ¿no? Sí. Y entonces he tenido yo una fijación con la cuestión del mar, sin darme cuenta o de manera inconsciente, no lo sé, y ahora es mucho más consciente. Y estoy muy consciente de que cuando estoy frente al mar y estoy tratando de hacer imágenes, algo empieza a suceder, que suceden cosas a veces sorprendentes o a veces me enfrento a cosas como estas, que sí está modificado un poco el color, pero esto sucedió, ¿sí me explico? Sí. Entonces ya se convierte en algo así entre medio revelación mística y al mismo tiempo, esto era en el invierno del año pasado, en un lugar que estaba a 40 grados bajo cero y de repente el mar rompía de una manera muy peculiar las olas en una roca que estaba ahí. Entonces, bueno, me tuve que acercar mucho y esperar el momento preciso, etcétera, a menos 40 grados centígrados, etcétera, para hacer las fotos y luego, y con una ventisca impresionante, la cámara se congelaba, en fin, ¿no? Pero era un lugar muy interesante, Gabriel, porque un lugar no solamente físico, sino a nivel interior, porque estaba yo solo, en medio de la nada, a menos 40 grados centígrados, en un país que no es el mío, todo nevado. Yo jamás había manejado una tormenta de nieve. Era todo nuevo y había realmente el peligro. Yo no sabía dónde pisar, así te lo pongo, ¿no? Porque me resbalaba, yo no sabía si me iba a hundir, si podía o no podía pasar, no había nadie, nadie, Todo, nadie. todo un reto, mano. Pues increíble, y era, pues eso, era estar solo frente a la naturaleza, ¿no? Sí, no, y además fíjate que psicológicamente también es toda una actitud, ¿no? Esa es la cosa, con qué presencia psicológica llegas tú a esos lugares a tratar de expresarte, ¿no? Sí, Entonces, pues eso es lo que me parece muy, muy fascinante de este proyecto, man. mira, me voy a ir un poquito más rápido para no ver tanta cosa. Mira, por ejemplo, estos son más que tienen que ver con la nieve y aquí voy a parar tantito. Me voy rápido, pero encontré un texto muy interesante acerca del dibujo. Bueno, acerca de la representación en la pintura, Gabriel. Y este texto, escrito por un alemán, hablaba de que en el alemán había diferentes palabras para dibujar de diferentes maneras. Aquí nosotros decimos dibujar es dibujar, punto, ¿no? Pero ellos decían, bueno, es que se copia para dibujar, se copia digo, se dibuja para copiar, se dibuja para representar, se dibuja para con esa primera imagen que te mostré del tanque, que se me abrió todo el mundo, empecé a experimentar con eso mismo. Entonces era un paisaje nublado, entonces era esta manera de cómo representar el mismo paisaje, la misma escena de diferentes maneras, ¿no? Sí, Diferentes cuestiones de colorimetría, sensaciones, etcétera. Y en esos momentos también estaba leyendo un libro que hablaba de la melancolía y hacía una referencia a que la nieve es la mejor manera de desaparecer, ¿no? Del mundo. Entonces me pareció fantástica
la relación y bueno, la repetición de a veces la misma imagen con diferentes modificaciones, ¿no? Más imágenes de la nieve. Este es un pequeño video, déjame ver si corre. ¿Sabes qué? Yo creo que como se nos está acabando el tiempo de esta Sí. sesión, ¿por qué no hacemos otra? Sí. Y luego la editamos y la ponemos junta Ah, perfecto. para que tú sigas con tu explicación, Ok. si te parece. Me parece, mira, me voy a brincar, aquí está. Pero, digo, ya no... Mira, esta es otra cosita, ¿eh? Te lo voy a poner. ¿Sí? ¿Ves mi pantalla? Sí. Mira, se llama Liberando la carga. Y estas son fotos que hice a principio, no, a finales del año pasado. Y la hice con... También algo que he hecho con mis proyectos, Gabriel, es fotografiar gente que me es muy cercana. Y esto lo he hecho desde el 95 que empecé a hacer fotos. Hay gente que sale en fotos mías cuando eran niños o cuando eran adolescentes o adultos o gente que ya no vive, ¿no? Hay exparejas, hay amigos, en fin, ¿no? Pero también Entonces, tú dices ahí que los lugares son personas y las las personas son personas, lugares. sí, eso tiene que ver con el proyecto de Finlandia, pero para mí es muy importante que todos mis proyectos personales, las gentes que salen en las fotos, es como si fuera una especie como de álbum, es gente muy cercana. Yo no trabajo con modelos o con gente que voy buscando en la calle, yo trabajo con gente realmente que me es significativa, ¿no? En uno de esos casos, ella se llama Mara, ella ha estado en muchísimas series de fotografía mías, y estas son colaboraciones, por decirlo, pero yo la primera vez que la fotografía ella tenía, no sé, 27, 28 años y ahora tiene 50, ¿no? Entonces, y entonces eso también me interesa, o sea, el poder que tiene no solamente la imagen, sino los álbums, y de generar colaboraciones con gente con la que yo tengo cierta amistad y en fin, ¿no? Entonces, esto se trata un poquito, no sé si lo llegaste a ver, pero es esta idea de cómo interiorizas, ¿no? Entonces, una transición, es un video, de cómo de ver hacia afuera empiezas a ver hacia adentro, ¿no? Hacia uno mismo, como ha sido estas cuarentenas, ¿no? Entonces, de ahí las batallas psíquicas. Estas están hechas igual en el mar, y así no estaba el mar cuando lo fotografié. Para ser un poquito más claro, o sea, está alterado de alguna manera y esa alteración me interesa también para producir marinas como nunca, por lo menos yo he visto, que tiene que ver con este movimiento alemán que es el Sturm und Drang, que es un movimiento romántico donde no hay que importa más el ímpetu, que hay una tormenta alrededor del entorno, pero hay un ímpetu del ser humano que quiere salir, que quiere liberarse, ¿no? de lo racional y de las ideas y de la lógica, etcétera. Entonces, de ahí vienen los movimientos. Este es dentro del amarillamiento, esto me voy un poquito más rápido, ¿no? Esto es... Pero tampoco te tienes que ir tan rápido no, porque porque tampoco te quiero marear, o sea, creo que... es que nos quedan 4 minutos Ah, ok. de la sesión de 40. Ok. Entonces yo no quiero apurarte. ¿Por qué no lo dejamos aquí y lo retomamos, no sé, en unos próximos días seguimos platicando de esto? ¿Qué te Sí, parece? o si quieres al ratito, como tú me digas, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé si en Zoom puedes convocar a otra reunión con la misma persona el mismo Sí, día. sí se puede. No sé cómo se ¿Sí? haga, pero sí se puede, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, bueno, Sí, entonces mira, síguele, te quedan 3 minutos prácticamente. ya. Cerramos y, Sí, y y nos volvemos a convocar, ¿te parece? me parece. Muy Pues bien. mira, esta también es muy significativa porque es cuando se retira el mar, ¿no? En una Padrísimo. bajamar, ¿no? Y que le llaman marea de Sicilia a algunos marineros. Y, y también tiene que, todo esto lo he hecho en la, bueno, estas del mar las he hecho en la cuarentena, ¿no? Ajá. Que me ha permitido entender también el trabajo desde otro, o las fotos desde otro lugar, Pero ¿no? son fotos que ya habías tomado anteriormente. Eso es del 2019, Ah, pero son, o sea,
lo que hago muchas es que regreso con 4,000, 6,000 fotos, Gabriel. Entonces, pues ponte a editar 6,000 fotos o 7,000 fotos, pues no es así como de que en un fin de semana lo hago, ¿no? Y entonces, luego hasta se me olvida que las he tomado. O sea, no sé qué había tomado, entonces me puse a revisar, a catalogar, y me encontré estas y dije, bueno, es que con esto tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Ujú. Oh, fantástico, man. Y Sobre todo a y mí, lo que me gusta mucho es la manipulación del color. pues es algo que me entusiasma mucho la psicología del color. Y, y tú lo sabes muy bien, que a veces la película o el sensor no toma los colores como los estás viendo. O sea, tú estás viendo y dices, bueno, es que esta arena es rosa. ¿Por qué me Sí, sale gris en la cámara? O sea, no entiendo, ¿no? sí. Calibradores y lo que tú quieras y no te salen igual, ¿no? Yo cuando estuve en Namibia, me Sí, traje un poquito de arena de la roja, de las sí, dunas rojas de Namibia, sí, y creyendo que en la computadora iba yo a poder igualar el color sí, y no, imposible, porque era un color, digamos, apreciado, no un color verdadero. sí. Entonces, si ponía yo el mismo color que estaba yo viendo del vial con arena, la foto no servía. Porque no era el mismo sol, la No, misma el mismo latitud. sol ni la carga emocional Sí, de haberlo visto de una manera, ¿no? sí, sí. Mira, si quieres, continúo, porque todavía no se para. Ajá. Este, y esto es igual, el mar, marinas, estos estados Fabuloso. emocionales, el conflicto, la Esto es potencia de como la el naturaleza. infierno de Dante, mano. Pues un poco, y también como las ideas, o sea, como de dónde de repente viene una idea y te arrasa o te modifica todo por completo, ¿no? Tus supuestamente lugares como muy sólidos que tienes, ¿no? De repente todo se te empieza a mover de lugar y es esta analogía lo mismo con el mar, ¿no? Como un lugar de transición constante, ¿no? Que eso me parece que somos nosotros también los seres humanos, ¿no? Que a veces no somos tanto de ideas fijas, sino que todo se va... eh, hay conflictos que desde los griegos me ha gustado mucho eso, ¿no? Que tanto en el drama como en la comedia, Le sin conflicto no seguimos, hay historia. Sí, le seguimos en lo ok. de Rubedo. Rubedo, que Rubedo es la última etapa alquímica, Gabriel, y es donde ya prácticamente es la parte final hacia la transmutación del oro. Acuérdate que esta eh, cuestión alquímica también es una metáfora de ser una mejor persona, no solamente se trataba de convertir plomo en oro alquímico, sino de uno mismo trabajarse en sí mismo para ser un ser, no te voy a decir que es superior, pero un mejor ser, ¿no? Y que tiene que ver con el entorno, con la filosofía, con muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿recuerdas que te había platicado este texto que encontré de los medios o las diferentes maneras de nombrar cómo se dibuja Sí, en alemán? Pues esta es la representación en dibujo. Y entonces ahí decidí, bueno, este es el título de esta subserie, Zeichnung, la naturaleza se manifiesta tal y como es, mis bosques invernales, que también es un guiño con todo esto que estuvimos hablando, Gabriel, de Ansel Adams, la interpretación, la fotografía, que la fotografía siempre graba la realidad o es un medio de representación de la realidad, etcétera. Y de repente aquí yo te digo, la naturaleza se manifiesta tal y como es, ¿no? Y que también tiene que ver con el lápiz de la fotografía, ¿no? Con esto que decía Talbot, que la fotografía, que la naturaleza se manifestaba por sí mismo con este nuevo medio que era la fotografía, el escribir con luz, escribir con el sol, en fin, ¿no? Entonces, bueno, si te das cuenta, bueno, de naturaleza no tiene nada esto que te estoy fíjate que mostrando. esto me recuerda a cosas de Anselmo Kiefer, el pintor. Pues mira, estuve muy metido en Kiefer, en Gerhard Richter, estuve leyendo todo, porque empecé a meterme, que eso es algo de lo que no platicamos mucho, pero el proyecto se llama Finlandia, y esto que me dijiste al principio, los lugares son personas, las personas son lugares, es parte del proyecto, y tiene que ver con mi apellido materno. Mi apellido materno es Klint,
y los Klints son arrecifes, o más bien son acantilados en el mar Báltico, donde las olas se estrellan y donde se estrellan los marineros, en fin, ¿no? Entonces, eso es un Klint, ¿no? Entonces, todo esto viene a colación porque estoy tratando, en todo esto que estoy haciendo, de hacer una especie como de exploración en mi lado materno, en mi lado femenino, que es un lado que desconozco por historia personal de que mi madre murió cuando yo era muy chico, era yo un niño. Entonces, mis abuelos migran de Alemania a México, y entran por el puerto de Veracruz, que también es por donde entra la fotografía a México, ¿no? Entonces, hay un juego ahí entre lo que es la historia del medio y lo que es la historia personal, las sagas, las odiseas, ¿no? El conflicto, por así decirlo. Entonces, me interesó mucho revisar tanto a filósofos alemanes, el romanticismo alemán, el Sturm-und-Drang, Andrang, los pintores que le llamaban, el nazismo les decía, eh, ¿cómo le llamaban? Le decían pintura obscena o arte obsceno, algo así le decían, ¿no? Degenerado. Degenerado, ¿no? Arte degenerado. Entonces, bueno, me puse a ver todo el expresionismo alemán y más, y seguramente hay algo ahí que me, este, que me empezó a permear, ¿no? Entonces, sí, reconozco mucho que me empecé a enfocar mucho hacia ese lado también muy gráfico, ¿no? Y donde lo que quería era eso, que no solamente fuera una fotografía del paisaje, sí me explicó que no fueran solamente unos árboles fotografiados, sino que fuera algo mucho más, ¿no? Este, hasta llegar a cosas ya completamente abstractas y hasta cierto punto demenciales, ¿no? Como estos colores que obviamente no son reales, ¿no? Pero que empiezan a producir algo eh, extraño, ¿no? De los mismos conceptos, el Auszeichnen, que es copiar dibujando, y aquí lo mismo, iba yo en un pequeño barquito, por así decirlo, con una marea impresionante, y había unas rocas, esto es en las Islas Galápagos, y yo estaba obstinado en querer fotografiar las piedras, pero nada más no podía, porque entre el vaivén de la lancha, que era impresionante, y se movía, y pues no podía yo fotografiar, entonces era algo que era no fotografiable, por así decirlo. Era imposible fotografiar porque técnicamente no había manera, o sea, no podía yo poner el mar tranquilo, que la lancha no se moviera y que me dejara enfocar, o sea, no había manera, ¿no? Entonces, entre que si volvía el estómago del mareo o trataba de fotografiarlo, entonces ahí es el accidente de nuevo de lo que no se pudo fotografiar, pero que ahí estaba. Entonces, ¿cómo hago una foto de algo que no pude fotografiar? Y ahí es donde empiezo a jugar con diferentes archivos, empiezo a explorar, etcétera, y creo que también es uno de los puntos altos o otra piedra de toque, donde ya veo la fotografía como algo más plástico, como algo más que se puede estirar, que se puede modular, que se puede, y que no importa que ya no sea fotografía Es, como la hemos visto. es gráfica digital, ¿verdad? Pues no lo sé, no sé si se puede llamar ya gráfica porque está hecho con un sensor fotográfico, está hecho con un lente Arte, fotográfico. Pues arte. mira, me gusta mucho el término que usan los norteamericanos, que ellos hablan de lens-based media, ¿no? Ajá. Entonces es algo que está hecho con un lente óptico, ¿no? Ya casi terminamos. Esto es un evento hermenéutico convertido en representación y es la constante presencia interior, ¿no? Eso que te he dicho es la tormenta que, bueno, por lo menos yo así me siento, de repente siento que hay una tormenta dentro de mí, entonces, no como algo azotado, simple y sencillamente es algo del ser humano, o sea, a unas veces estamos melancólicos, otras veces estamos efusivos, felices, etcétera, y esa es una metáfora de que es como si lleváramos un mar interior, ¿no? Apacible a veces tormentoso, movido, en fin, ¿no? Y entonces son más, como te platicaba, siento yo que bueno, más bien estoy convencido de que es un paisaje más psicológico, ¿no? Más de interior, más proyectivo, más empatado con el expresionismo alemán o con el arte degenerado alemán, como le quieras llamar, pero siento que por ahí va, pero
no se trata de seguir una corriente, sino el pensamiento, que eso es a mí lo que me interesa. El pensamiento de tratar, o más bien de romper los lineamientos, las reglas, lo establecido. En fin, esto yo hace 4 meses hubiera sido impensable que yo hubiera hecho esto, Gabriel, pero te digo, el estar aquí enfocado y viendo nuevas maneras de exploración, de experimentación, de cómo me sentía yo en ese momento, y empecé a encontrar esto que es algo que hemos platicado tú y yo mucho acerca del color y la colorimetría, etcétera, y empecé a encontrar colores que me parecían muy evocadores, ¿no? Pues Y se ven como epifanías más bien, mano. pues a mí me recuerdan mucho, te repito, al romanticismo alemán, a la pintura de las marinas y las tormentas que había, que era un reflejo de nuevo, de estas depresiones que había eh, sociales, ¿no? Donde el mundo no era suficiente, donde había mucha incertidumbre, etcétera. Y creo que hay algo que está muy parecido ahora con nosotros, ¿no? Entonces, pues hacia ahí va Finlandia ahora, Gabriel. Entonces, si te fijas, se fue de lo muy formal, los objetos, la experimentación, las ideas, etcétera, se ha ido deconstruyendo hasta quedar en algo que a ciencia cierta es imagen, sí, pero no, pues si tú me dices eso es el mar, pues yo te diría, pues quizá nada más es una mancha, ¿no? Que te simula que es el mar, ¿no? Pero a ciencia cierta ya se convierte en otra cosa y es un poco lo que he querido hacer con Finlandia, el fin de la Tierra. Y también voy a comentarte algo que va a parecer un poco alarmista, pero cuando empecé Finlandia, lo empecé también como con mucha... vamos a decir, como una especie como de desencanto del medio fotográfico, de desencanto de lo que estaba sucediendo a nivel general en el país con la fotografía. Sentía que había cosas que no me estaban emocionando mucho, ¿no? Y por eso empecé a decidir hacer estos viajes solo, y tratar de encontrar otra vez la emoción y en el acto de fotografiar, sin importar otras cosas, que así es como empecé haciendo fotografía, ¿no? Que había una especie de pulsión y necesidad por hacer fotografía, más allá de estar, no sé, produciendo para un fin específico, no sé si Sí, me quiero explicar. me acuerdo de tu artículo en Alquimia. Sí, pues bueno, todo, y por eso era el fin de la Tierra, ¿no? Y el fin de la Tierra, yo no sabía si al fin, lo que estaba seguro, Daniel, es que con Finlandia, cuando yo hiciera este proyecto, no podía yo terminar siendo el mismo fotógrafo o el mismo creador que he sido los últimos 25 años, ¿no? Desde que empecé en el 95. Sí. Aunque suene un poco pretencioso, creo que estoy abriendo esa ventana, estoy abriendo, me estoy permitiendo llegar a ese lugar. Estoy haciendo imágenes como, no, como nunca antes había hecho. A veces yo las veo y yo mismo no me reconozco, pero al mismo tiempo digo, claro, esta es otra faceta, este es otro ciclo, esta es otra etapa, porque mis de muerte, había la enfermedad, el acto fallido, el desastre, ¿no? La violencia, los homicidios, era algo que me gustaba mucho en ese momento y no sé, del 2000, 14, 15 empezaron a cambiar las cosas y ahora siento yo que estoy más en una porción de vida. Sí, hablando de la melancolía, sí, hablando, pero hay otra, creo que voy al revés, o sea, en vez de que me interese la muerte ahora, que la edad, ahora al revés, me está interesando más la vida. Pero bueno, en fin, eso es Finlandia, Gabriel. Pues Pues muchas fíjate, gracias por... no, hombre, es un viaje sin fin, más bien. Pues no Porque sé si vaya a ser un proyecto de vida, fíjate. claro, No lo bueno, sé si va a ser un ya proyecto lo de vida. es, lo estás Sí, empezando. sí, Y puede que ya no se llame Finlandia después y que ya no sean paisajes. Lo que sí, pasa es que ya entraste en otra dinámica creativa, ¿no? sí, Y eso es una, digamos, eso es un proceso
que lo único que va a hacer es poder enseñarte más quién eres. O sea, tiene que ver con la aceptación de uno mismo y con la identidad. Mira, en eso yo he estado, me ha gustado mucho ese tema, leerlo mucho, y sí estoy convencido que el arte, o y en este caso la fotografía, que suena muy pretenciosa la palabra arte, pero el ser espectador o el ser creador de cine, de fotografía, de pintura, lo que nos hace como seres humanos, primero es mejores seres humanos, si no es un herramienta de autoexploración, Gabriel. Es una herramienta que nos permite eh, entendernos mejor, como tú dices. Ya hay un filósofo, pensador suizo que se llama Alan de Botton, que él escribió un libro que se llama El arte como terapia. Y en este libro él habla de las 7 fragilidades psicológicas que el hombre puede curar o que puede sanar sin ser hippies o que puede, no sé, ayudarse por medio del arte. Y uno de ellos es el recordar, ¿no? Y el recordar, bueno, qué cosa, qué herramienta mejor tenemos para recordar que la fotografía, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy cercano a eso. Mucho de que en un momento aquí en México, mucho de la crítica decían que la gente que trabajaba sobre de sí misma era un trabajo autoconfesional, ¿no? Que me parece horrible el término, porque autoconfesional es como si fuera de la iglesia, porque tienes una culpa que te tienes que curar, ¿no? Una Sí, culpa que tienes que ir con el padre de la iglesia que te dé ¿no? el perdón y cuántos Ave María tienes que rezar, pero lo que es, lo que me llama mucho la atención, Gabriel, regresando a ese punto, es que gente como Francis Bacon, gente como El Bosco, gente como David Lynch, gente como Carlos Fuentes, es gente que se ha encontrado a sí mismo por medio de su disciplina. Se me claro, explicó que ha buscado quién son ellos, que eso también lo decía Platón, para encontrar la felicidad lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Si no te conoces a ti claro. mismo es imposible que conozcas la felicidad, ¿no? A ver, quiero verte Entonces, en pantalla grande. a ver, déjame ver. Eh, Dime, ¿aquí ya Ah, estás? ahí estoy. Perfecto, ya. Entonces, mira, ahí estamos. Entonces, pues eso es lo que me ha llamado mucho la atención y por eso Jung y por eso lo que he leído de filosofía en los últimos meses, años, que me ha interesado muchísimo. Me encanta también el libro de Así habló Zaratustra de Nietzsche que dice, este es libro, ¿cómo decía? Este es un libro para todos y para ninguno, ¿no? Entonces, ese tipo de ambivalencias, pues depende de ti como cómo te enfrentas o cómo te acercas al cine, a la literatura, a la música. Yo sí creo que eh, me interesa esa parte del ser humano porque me parece que es esencial el ser creativo. También Hannah Arendt, la filósofa alemana, habla de eso, de que el ser humano es creativo. Lo que pasa es que nos hacen creer con la educación de que no somos creativos y que hay que hacer cosas de provecho, hay que ser abogado, hay que ser doctor. Claro que eso también es de provecho, pero el no ejercitar la creatividad, aunque no te dediques a eso, me parece pues muy, muy grave. En fin, pero pues platiquemos de lo tuyo, Gabriel. Yo quiero que tú me Sí, muestres. Sí. yo desde luego tengo una aproximación a mis proyectos más intuitiva. No es tanto basada en obras específicas. Como tú bien sabes, yo llevo muchos años haciendo yoga. eh, de alguna manera ha influido esa práctica en un silencio interior Sí. y en una, digamos, en una estimulación, por así decirlo, de la intuición. Sí. Entonces, mis proyectos son un poco más intuitivos en el sentido, en ese sentido de cómo lo siento,
cómo siento que va a ir yendo un proyecto, cómo me va llevando ese proyecto. Mis ideas no sé de dónde salen, como tampoco las tuyas. Ujú. Eh, eh, y las sigo. En ese sentido soy como Jacques Lacan, que sí soy fiel a mi deseo, ¿no? Ya, Sin entrar más en cuestiones ya. lacanianas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo lo que quisiera mostrarte ahorita, por ejemplo, es mi colección de espinas. Mi Sí, proyecto tiene un título muy básico, muy pedestre, México, país de espinas. Pero en ya. realidad, a pesar de que el título te puede llevar a algo muy chabacano, el poder adentrarte en este mundo, en el mundo de las bioformas, Ujú. de cómo se van, de cómo un país o como un territorio, y si tú quieres también un territorio personal, se va poblando y se va condicionando a través de estas bioformas, entonces resulta que realmente me interesó hacer el proyecto más allá de salir a tomar paisajes con espinas, ¿no? Ya, Claro que lo he hecho, y lo he hecho de muchas maneras y en muchos lugares, pero esa no es particularmente finalmente mi idea, ¿no? Mi idea es llevar, para este proyecto del FONCA, es llevar una bitácora. Entonces, sí. acabo de hacer la primera bitácora donde voy, por primera vez estoy escribiendo más o menos en serio mis ideas, que seguramente tú llevas muchos más años que yo escribiendo sobre tus ideas, pero te voy a mostrar un videíto que hice sobre mi colección de espinas. Vamos a ver mi colección de espinas. Tengo muchos tipos de espinas que he coleccionado ya año y medio de todos los viajes que he hecho. Algunas rarísimas como estas de aquí, que parecen escorpiones. Otras de ferocactus, que son rojos. Unas que están en unas cajitas para que no estén sueltas. Maguey pulquero. Unas que me prestó Javier que están pintadas de negro. Esta cajita que también tiene algunas cosas. Estas que les llaman de cuerno. Y estas que son cortadas de router, que son de plástico. Estas de blancas son de plástico. Este papel es un papel recortado, basadas en esta, precisamente, en esta espina. O sea, todo eso está fotografiado y luego mandado a recortar. Hasta ahorita esa es mi colección de espinas. De lo tuyo es que cuando tú hablas del título de la serie y dices que es quizá un poco llanero y demás, en realidad hay cosas mucho más interesantes ahí. Primero porque
es estar atento al paisaje, ¿no? Al paisaje en el que vivimos en México, ¿no? Que prácticamente la gran mayoría del territorio nacional son zonas áridas, o semidesérticas o desérticas, y que esas plantas tienen las espinas para protegerse del entorno, ¿no? Y como muy bien dices, tanto los aztecas como los mayas utilizaban mucho las espinas para hacer sacrificios en la lengua, en el pene, en los muslos, etcétera. Entonces, ha sido parte de nuestra historia, ¿no? Como país, el tener el contacto con la naturaleza, lo que pasa es que se nos ha olvidado quizá en el último siglo, pero creo que es importantísimo esa parte. Y fíjate que te lo quería, este, bueno, compartir contigo. Me tocó hacer una investigación muy padre acerca de fotografía mexicana hace como del 2003 al 2015, 16 más o menos. Me tocó trabajar con un investigador y curadores, y fíjate que curiosamente nos dimos cuenta que dentro de la fotografía en México ya no podíamos hablar de géneros, así como el paisaje, el retrato, el desnudo, sino que algo había sucedido en este cambio de siglo y que ahora se hablaba, había ciertos puntos de contacto, era como si hubiéramos hecho una cala, haz de cuenta, ¿no? Y estos puntos de contacto entre todos se unían, ¿no? Y a lo que voy es que el cimiento, mucha gente no estará de acuerdo, no, eso no era importante, pero lo importante es que este grupo de 7 personas que estuvimos trabajando durante 5 años, nos dimos cuenta que el cimiento de toda esta nueva manera o este nuevo siglo, no me vas a creer, pero era el dolor, Gabriel, ¿no? Entonces, el dolor en la fotografía en México, en el cambio del siglo, es algo muy peculiar, muy patente, ¿no? Entonces, pues una espina tiene que ver con protección y al mismo tiempo, como tú dices, bueno, no la ves hasta que ya se te encajó ahí en la pantorrilla o yo qué sé, ¿no? Entonces, no estoy diciéndolo como para tratar de sacar pláticas, sino que creo que es parte del entorno donde nos hemos desarrollado, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra genealogía y a veces como lo vemos, ya lo damos por hecho, ¿no? Ah, bueno, pues es que es un maguey, ¿no? Ah, no te vayas a espinar con el nopal, digo, hasta comemos nopales, tú me dirás, ¿no? Pero sí creo que a nivel estético, bueno, eso es como a nivel conceptual, ¿no? Y luego la otra manera que tú estás empezando a desarrollar, estás buscando diferentes betas, ¿no? Y en estas betas que vas también desde una cuestión muy formal, ¿no? Hasta hacer tu propio pincel, tu propia brocha, desde que es una espina, ¿no? Entonces, sí creo que también tu manera de trabajar ha cambiado muchísimo a lo largo de los años y que ahora te estás permitiendo, no voy a decir que ser más lúdico, pero que sí te estás permitiendo hacer más caminos al mismo tiempo, porque de lo que yo conozco tuyo, generalmente hacías un proyecto y prácticamente toda la energía la encauzabas a redondear ese proyecto, a hacer, haz de cuenta que ese manantial estuviera perfectamente bien delimitado, cercado, cuadriculado, etcétera, y estaba el manantial, y ese manantial ya estaba visto al derecho y al revés, o sea, es como yo percibo tu manera de trabajar. Y lo que estoy viendo ahora es como si estuvieras en las pozas de Cuatro Ciénegas ahí en Coahuila, que hay una poza donde estás buscando aquí hay algo, y aquí hay otra poza, y aquí hay otra poza. Entonces son diferentes manantiales al mismo tiempo que te estás permitiendo ya no solamente ver un solo, eh, vamos a decir, un solo perímetro, un solo diámetro, sino que estás viendo ya la extensión del paisaje. Entonces, estoy haciendo analogías porque estás uniendo cuerpo humano, figura humana con espinas, estás
pues, la cuestión taxonómica, de los fondos neutros con los objetos, como si fuera un estudio más científico, o más de naturaleza. Entonces, creo que estás abriendo ahí la cuestión de experimentación hasta las figuras o las imágenes más trastocadas que inmediatamente a mí me recuerdan a los estados alterados, me recuerda a las enseñanzas de Don Juan, al mundo mágico del cual México está muy cimentado, ¿no? El de las apariciones, en fin, creo que también estás hablando de cuestiones políticas, en este jardín abandonado que luego ha sido vandalizado, pero a pesar de eso sigue siendo un lugar que tiene las yucas ahí, y un lugar donde te ha permitido explorar. Entonces, me parece que es un muy buen inicio de... Yo ya no les llamo, fíjate Gabriel, yo desde hace mucho tiempo ya no les llamo proyectos, les llamo ciclos. Yo creo que es muy buen inicio de ciclo de creación personal tuyo, donde estás abriendo el abanico, ¿no? Y creo que también hay muchas anclas, sustentos, espinas que permitan agarrarse eh, dentro de teorías hasta lacanianas, ¿no? Del deseo, ¿no? Hasta cuestiones, te repito, tan mágicas como el desierto. Y cuando digo mágicas, me refiero a pensamiento mágico, ¿no? De los entes que viven Sí, supuestamente claro. en el desierto, ¿no? Las apariciones, las leyendas, los tesoros enterrados, la gente que se perdió ahí, hay cosas, o sea, hay tantas historias en las zonas desérticas y semidesérticas de México que me parece fabuloso, ¿no? Me Yo, parece yo, yo fabuloso. siento, yo siento que estoy arañando diferentes superficies. Pues sí, justo es un poquito lo que te estoy diciendo, que es como, y además haciendo pullas o haciendo, ¿no? Tus Sí, propios sí, sacrificios, ¿no? claro. ¿No? Sí. Y algo de lo que más me gusta, yo creo que es la colección de espinas. O sea, porque es como coleccionar, como si fuera un torturador, ¿no? O sea, voy a coleccionar las cosas que te hacen, Sí, ¿no? sí, sí. Eso me llamó mucho la atención, bueno, me gusta mucho. Y en sí me parece que es toda una filosofía ante los procesos o ante la vida, ¿no? Ir a un lugar, respirarlo, escucharlo y Claro, llevarte algo de eso. sentirlo, No sí. solamente la foto, sino te lo Sí, llevas sí, y sí. le pones una especie como de altar. Te digo que somos un Te pensamiento. voy a confesar que dentro de lo que estoy pensando sobre el sacrificio, Sí, he sentido la necesidad de yo sacrificarme al dolor de las espinas. ya. En un viaje que hicimos tú y yo al desierto, yo caí sentado Sí, sí, recuerdo. sobre un Sí, ferocactus y nunca, digo, ese dolor no se le olvida a uno nunca, sí, ¿no? Y sí. entonces ahora me siento tentado a volverlo a producir, pero voluntariamente, no Sí, accidentalmente. sí, sí. Entonces ya veremos cómo le hacemos Ya, para agarrar valor. sí. ¿Eh? Yo me acuerdo que además esa vez pues estuvimos un ratote quitándote las espinas, ¿eh? O Sí, sea, porque no fue de que, ay, me senté y ya me duele, sino que fueron horas de estar ahí, ajá, busca, ay, ay, me duele, cabrón, ¿no? Sí, 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 sí. sí, Sí, y luego caminaba yo como Frankenstein. sí. Bueno, la versión original de la película Frankenstein. Ya, ya, ya. Está bueno, hermano. Pues Pues te muchas gracias, agradezco Gabriel. No, mucho. hombre, a ti, Gabriel. A ti, Gabriel. Estamos en esas, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues muchas gracias por la invitación y pues por compartir y y pues por platicar de lo que a los dos nos apasiona y que es el, el paisaje, la naturaleza, ¿no? Así es. Gobierno de México.